Respetable audiencia, es de todos conocido, aunque algunos por consigna o por ignorancia lo pretenden ocultar, que en el 2020 el inesperado brote y posterior pandemia del COVID-19 provocó, entre otros problemas, grandes restricciones a la movilidad mundial y nacional. Ello generó una semiparálisis económica y grandes presiones a las finanzas públicas, que a pesar de todo, y gracias a los esfuerzos de la mayoría de los mexicanos y a un gobierno austero y honesto, se caracterizaron por un incremento del gasto en salud con el fin de atender la emergencia sanitaria y salvar vidas humanas, mediante la conversión hospitalaria, la contratación de personal de salud y sobre todo la compra de vacunas, insumos y medicamentos. Conscientes de ello y a pesar de la oposición, los diputados federales progresistas de la 64ª legislatura, entre otras acciones, aprobamos un aumento real y significativo en el presupuesto de egresos de la Federación 2021 del 9.1% para el ramo 12 Salud, asignado a la Secretaría de Salud, y del 5% para la función Salud, que incluye al IMSS y al ISSSTE en su conjunto. Es importante subrayar que desde hace más de 10 años no se observaba un aumento similar, que en épocas de crisis económica es un verdadero acto de heroísmo financiero de la Cuarta Transformación. Asimismo, eliminamos fideicomisos onerosos y aprobamos compras consolidadas a nivel internacional para fortalecer y cuidar las finanzas del sector salud. Desafortunadamente, aún existe corrupción de algunos gobiernos estatales que obstaculizan un sano ejercicio presupuestal y mucha resistencia de los partidos de la oposición. Recientemente, el presidente de México hizo un llamado a los trabajadores y dirigentes sindicales del sector salud a colaborar y terminar con la tranza, mediante la cual los medicamentos entraban por una puerta y salían por la otra en los nosocomios del país. Se entregaban medicamentos, pero se los roban llegando a los estados en la última milla, señaló hace unos días el director del INSABI. Señor secretario, en ese sentido, respetuosamente le pregunto, ¿qué otras acciones, además de las ya mencionadas, realizará para evitar el robo de medicamentos e insumos en los estados que han referido el director del INSABI y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuáles, en su juicio, son los principales resultados de dicho ejercicio presupuestal? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Hernández Tapia. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, diputado Arturo Roberto Hernández. ¿Cuáles son esas otras acciones para contener, pues, lo ya puesto desde los primeros minutos de mi comparecencia, de que ha existido y existe el desabasto? Estas estrategias las puedo resumir en 5 puntos. Son a través del INSABI, que es el operativo responsable, consolidar la demanda 2021, ya se hizo, de medicamentos y materiales de curación, con la participación de todas las instituciones de salud, INSABI, la subsecretaría de la Secretaría de Acción, de la Secretaría de Salud, la coordinación de los institutos, IMSS, ISSSTE, Pemex, PIRS, SEDENA y CEMAR, como lo pueden recoger cada martes que se informa de esto. Se hizo una demanda por 30.485 claves, 194 medicamentos de fuente única, 1.476 medicamentos genéricos, 123 medicamentos de patente y 1.692 claves de material de curación. El monto estimado para ello fueron 98.338 millones de pesos.
y recomendó a la UNOPS, el INSABI, la compra expedita de 381 claves de patente. Ya lo señalé, esto desde luego adjudicó un total, la UNOPS, de 1,022 claves de insumos que comprenden 801.5 millones de piezas. Es importante también mencionar que las causas que originaron todo este desabasto las tenemos que considerar. Si trabajamos para identificarlas, pues hay que contrarrestarlas o cuando menos tener una visión clara de ellas. En primer lugar, las compras se realizaban bajo un esquema de descentralización en el que cada institución realizaba directamente la compra y la distribución de los medicamentos. Esto hay que cambiarlo. Y desde luego hay que hacer acciones regulatorias por incumplimientos sanitarios, lo cual se llevó a cabo, como mencioné rápidamente, por COFEPRIS. Cabe señalar que aunque existen aún empresas, pues estas fueron alejadas en lo más posible de lo que fue la compra, desde luego en su totalidad, en no permitir que las empresas que estaban bajo escrutinio, bajo ya acciones de observancia de la función pública, estos siguieran actuando. Y desde luego, lo ya mencionado, la compra, la proveeduría internacional con los proveedores que hasta ahora, lo mencioné, los países que hasta ahora lo han podido hacer, y desde luego esto es lo que nos va a dar esta seguridad, junto con lo ya mencionado de la última milla, en la cual la distribución se vuelve un punto muy relevante para hacer el que lleguen a los almacenes y las farmacias de los hospitales los medicamentos. De no hacerlo, no estaremos cumpliendo con el objetivo de tantos meses de acción. Y reitero, nosotros tenemos evidencias de ello, ustedes las han visto, cómo los almacenes están llenos y 2 meses en los hospitales, y 2 meses después todavía no nos informan qué les llegó, porque el distribuidor nos señala qué recibió y qué va a distribuir, pero en la esencia el punto sigue siendo ahí, a ese nivel, en la distribución, y estamos planteando inclusive la posibilidad de hacer un sistema o un organismo nacional de distribución de medicamentos, pero esta es una propuesta que se está evaluando por el gobierno en todas sus instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, por su respuesta. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para réplica la diputada Claudia Selene Ávila Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. Con la venia de la presidenta. Adelante. Bienvenido, secretario Alcocer, a esta su casa, al Palacio Legislativo de San Lázaro. Quiero pedirle permiso para contar algo sobre su persona y su gestión que no es público. Un amigo mío, que es médico en un hospital del sureste, me comentó que un día estaba en su horario de trabajo cuando llegó el secretario Alcocer. El secretario recorre los hospitales de este país para ver su infraestructura, las condiciones en las que está trabajando la gente, el abasto o desabasto que haya de medicamentos. La diferencia es que no lleva todo el aparato y la parafernalia y a los medios de comunicación para hacerlo público. Va como un ciudadano de a pie recorriendo hospitales. Su teléfono celular lo tiene abierto las 24 horas del día. Pregúntenle a su familia si lo ven. El sistema de salud en México lleva años al borde del colapso. No es algo de hoy, la pandemia nos vino a rematar. Pero lo que no se dice es el gran esfuerzo que hace este gobierno por sacar adelante el sistema de salud. Politizan a la muerte y a la salud en este país, y eso es deleznable. Y les voy a poner un simple ejemplo. Cada muerte por COVID es una tragedia, con una sola que hubiera. Es un dolor terrible, inenarrable. En lo particular, mi mejor amigo murió de COVID. Y todos quienes estamos aquí, o hemos perdido a alguien cercano o muy querido por COVID-19, o se han contagiado. Pero han manipulado las cifras, y les voy a poner un ejemplo. Sí,
desafortunadamente en México, al día de hoy, la cifra de muertes por COVID es de 286,496 mexicanas y mexicanos, y es una tragedia, sí lo es. Pero tenemos una población de más de 127 millones de habitantes. Ahora hagamos el comparativo, por ejemplo, con Panamá. Panamá tiene 7,297 fallecidos, sí, solo que su población apenas supera los 4 millones de habitantes. Pongamos otro ejemplo, Uruguay, más de 6,000 muertos por COVID, pero su población apenas supera los 3 millones de habitantes. El comparativo demográfico nos da una idea y nos arroja un dato distinto que si lo leemos de manera facciosa, eso es politizar a la muerte. Eso es criminal. Yo los conmino a que hagamos una política distinta. La salud no tiene que tener colores de partido ni apetitos personales. Por el bien de la República, de las y los mexicanos. Yo soy periodista y a mucha honra, y aquí podría pararme a sacarle los trapos sucios a muchos y a muchas, como lo he hecho, por elegancia y apelando al puente de diálogo por el que debemos transitar para construir un mejor país. No lo voy a hacer. Pero si un día este debate sigue en este tono de diatriba, de denostación, de manipulación de las cifras. Aquí traigo muchísimas cifras que podría contrastar. Si seguimos así, pues vamos a tener que entrarle a la sacadera de los trapos sucios. Y ya por último, antes de cerrar, por ejemplo, un detallito, ¿no? Concluya, diputada. Concluyo, solo un detalle. Cuando el presidente Felipe Calderón enfrentó la epidemia H1N1 de la influenza, que no era pandemia, contrajo deuda que seguimos pagando. Concluya, diputada. Elevó el ICR, también el IVA, y era algo que no tiene la dimensión de esta pandemia. Por último y para cerrar, de verdad les digo, en cada una Concluya, de ustedes diputada. y en cada uno de ustedes hay un potencial para hacer una política distinta. Vamos a poner el puente. Transitemos juntos, concluido su sin tiempo, colores diputada. de partidos. ¡Viva México!